Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alma Lilia Rosales Campa y bienvenidos a esta videocápsula en la que vamos a ver conceptos básicos sobre la unidad 4 del curso de química, que es sobre reacciones químicas inorgánicas. Primero hay que comprender lo que es una reacción química y esto viene dado por un cambio químico. Un cambio químico, a diferencia de un cambio físico, es cuando los reactivos pierden sus propiedades para formar nuevos productos. A su vez, los productos ya no se pueden transformar en los reactivos que eran, al menos por métodos físicos simples. Para poder dar cumplimiento al principio de la conservación de la materia y la energía, tenemos que aprender a balancear las reacciones químicas. En muchos casos observamos cotidianamente cambios químicos, por ejemplo, la oxidación no solo del acero, sino de cualquier tipo de metal, cuando se decolora o se tiñe el cabello, o cuando quemamos algo, ¿verdad? Que es una combustión. También, ¿cómo sabemos que se llevan a cabo las reacciones químicas? Bueno, esto es observable. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Cambios de color, formación de un sólido o efervescencia o formación de burbujas o también la producción de calor o flama que nos indican un cambio de temperatura. Entonces, a través de estas observaciones, nosotros sabemos que se llevó a cabo una reacción química. Las reacciones químicas se representan a través de una ecuación química. Por ejemplo, en la reacción en la que se quema gas metano en presencia de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, utilizamos una ecuación química que nos indica la fórmula del metano con la fórmula del oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua. En forma general, una ecuación química se representa reactivos que producen, valga la redundancia, productos. Entonces, la flecha significa que se produce y que se produce en ese sentido. Las reacciones químicas se clasifican de acuerdo a sus aspectos energéticos, de acuerdo al mecanismo de reacción y de acuerdo al cambio químico en todos estos tipos de reacciones químicas y vamos a ver cada una de ellas a detalle. De acuerdo a los aspectos energéticos, las reacciones químicas podemos clasificarlas como endotérmicas, cuando las reacciones requieren absorber calor del medio para poder llevarse a cabo. Un ejemplo característico es la fotosíntesis, ya que para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis requieren de la energía del sol. Además, podemos clasificarlas en exotérmicas, que son aquellas reacciones que al llevarse a cabo espontáneamente desprenden energía en forma de calor. Tienden a calentarse bastante o incluso pueden ser hasta explosivas. Por ejemplo, cuando mezclamos un ácido con agua, esta es una mezcla muy reactiva en la que tiende a liberarse muchísima cantidad de calor. Se calienta inmediatamente, si se agrega muy rápido puede incluso ebullir rápidamente. De acuerdo al mecanismo de reacción, que es lo que ocurre en la reacción química, tenemos reacciones de combinación cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto nuevo. Tienen una fórmula general A más B produce C. Ejemplos de esto, pues la formación de los óxidos, que reacciona aquí el calcio con el oxígeno del aire formando óxido de calcio, es una combinación de elementos, o cuando el potasio se combina con el cloro para formar cloruro de potasio. También tenemos reacciones de descomposición, que son lo contrario a la combinación. Ahora un compuesto químico se separa en los elementos que los forman. Esto no es espontáneo. Para que se puedan realizar, se requiere aplicar grandes cantidades de energía. Este tipo de reacciones tienen una fórmula general. C se descompone en A más B.
Un ejemplo muy característico de este tipo de reacciones es la electrólisis del agua, donde tenemos que aplicar energía eléctrica para que la molécula de agua se separe en gas hidrógeno y gas oxígeno. También, de acuerdo al mecanismo de reacción, tenemos reacciones de desplazamiento simple, desplazamiento sencillo. ¿Qué ocurre en estas reacciones? Un elemento de un compuesto es desplazado por otro elemento que es más fuerte, en este caso más electronegativo. Tienen fórmula general AB, compuesto AB, en presencia del elemento C, se sustituye B para formar AC más B, que ha sido desplazado. En este caso, el elemento desplazado ha sido B porque C es más fuerte. Un ejemplo de esto es cuando nosotros ponemos en contacto cualquier ácido con un metal. El metal siempre va a desplazar al hidrógeno formándose una sal, que es en este caso, al poner en contacto el ácido clorhídrico con el hierro, se forma un cloruro férrico y se forma agua. También tenemos reacciones de desplazamiento doble. En este tipo de reacciones, los elementos en dos compuestos que reaccionan se intercambian, es decir, tienen una fórmula general, compuesto AB más compuesto CD, se disocia AB y se va el positivo que es A con el negativo que es D, y el positivo de CD se va con el negativo de AB, por lo tanto se forman AD y CB, dos compuestos diferentes intercambiándose todos los elementos que constituyen a los compuestos. Un ejemplo muy característico de reacciones de desplazamiento doble es cuando reacciona una base con un ácido. La parte positiva, que es el sodio, se va con la parte negativa, que es el cloro, formándose cloruro de sodio. Y la parte negativa, que es el ion OH, se va con la parte positiva, que es el ion H, formándose una molécula de agua. En este caso ha ocurrido una reacción de desplazamiento doble. Ahora, de acuerdo al cambio químico que se produce, tenemos reacciones de precipitación. En las reacciones de precipitación se forma un sólido cuando se mezclan dos soluciones líquidas. Un ejemplo es cuando combinamos una solución de cromato de potasio con una solución de nitrato de bario. Al juntarlas se produce un sólido de color amarillo que se llama cromato de bario. Y este es un sólido insoluble, por eso podemos apreciarlo, apreciar su formación. Aquí hay en la imagen varios ejemplos de diferentes tipos de precipitados. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio es un sólido insoluble color blanco. El cloruro de plata es también un sólido blanco insoluble. Por ejemplo, el hidróxido de cobre es un sólido color azul insoluble que por ahí utilizamos en una de las prácticas para seguir el cumplimiento a la ley de la conservación de la materia. También de acuerdo al cambio que se produce, tenemos reacciones de un ácido con una base. Este tipo de reacciones se conocen como reacciones de neutralización, ya que los ácidos, al ser sustancias que tienen gran cantidad de iones hidrógeno, tienen un pH debajo de 7 en la escala del pH que va de 0 a 14. Y las bases, al tener bajas concentraciones de iones de hidrógeno, tienden a tener pHs por encima de 7. Entonces, al entrar en contacto un ácido con una base, se alcanza un pH neutro y se forma una sal y agua. Siempre de una reacción de un ácido con una base, los productos van a ser una sal y agua. Y aquí hay un ejemplo cuando combinamos ácido clorhídrico con hidróxido de potasio, los dos en forma acuosa o en solución. Se forma, ya habíamos mencionado en las reacciones de doble desplazamiento, se va el positivo
con el negativo formándose una molécula de agua y aquí se va el positivo con el negativo formándose una sal, que es el cloruro de potasio. Entonces, siempre en las reacciones de un ácido con una base, que se conocen también como reacciones de neutralización, se va a producir una sal y agua. Y finalmente, de acuerdo al cambio químico, también tenemos las reacciones de óxido-reducción, mejor conocidas como las reacciones redox. Este redox es un proceso en el que se transfieren electrones entre los reactivos y los productos y ocurren dos procesos, la oxidación, que es cuando los átomos pierden sus electrones y se vuelven más positivos, y la reducción, que es los átomos que ganan esos electrones volviéndose más negativos. Y bueno, esto provoca que la oxidación haya un agente reductor. El agente reductor es el que oxida o el que provoca la oxidación y el agente oxidante es el que provoca la reducción. Son contrarios. El que oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces aquí hay un ejemplo de la formación del óxido ferroso u óxido de hierro 2. Por lo general, los elementos que están libres sin combinar se dice que tienen en la reacción un estado de oxidación 0. El oxígeno siempre va a tener su estado de oxidación de -2. Al formarse el óxido ferroso, sabemos que el hierro tuvo que haber manejado su valencia +2 al reaccionar con el oxígeno -2. Entonces aquí podemos dar un seguimiento a los números o estados de oxidación. El hierro de 0 pasa a +2. Como quedó positivo, quiere decir o nos está indicando que ha perdido 2 electrones. Por lo tanto, el hierro se está oxidando. Y en este caso, el oxígeno, solo en esta reacción, no cambia o modifica su número de oxidación. Por lo tanto, no podemos decir que el hierro esté participando en el proceso de transferencia de los electrones. Y hasta aquí sería la clasificación de los diferentes tipos de reacciones químicas. En la siguiente videocápsula vamos a explicar el tema de la estequiometría. Muchas gracias por su atención.